Pansy. Just us, because we are also of the cloth. Of the cloth? Saludos centinelas. Aquí es el multiverso revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. ¿Sabías que Guy Gardner fue elegido por el anillo de los Green Lanterns antes que Hal Jordan? Así es. El personaje que mucha gente todavía ve como una broma visual en la nueva película de Superman, con ese copete de los años 80 y chaqueta de motociclista, casi fue el primer defensor de la Tierra con el poder de la voluntad. Pero hubo un detalle geográfico que lo cambió todo, literalmente. Y ese detalle es la primera señal de que Guy nunca fue un secundario. Él era, desde el principio, un protagonista negado por el azar. En los cómics clásicos de DC, específicamente en Green Lantern Tormail 59 de 1968, el alienígena Abin Sur estaba al borde de la muerte y necesitaba que su anillo encontrara un sustituto digno. El anillo identificó dos candidatos absolutamente iguales en valentía y falta de miedo: un piloto de pruebas llamado Hal Jordan y un educador llamado Guy Gardner. Pero como Abin Sur estaba más cerca de Hal, el anillo fue hacia él. ¿Punto final? No exactamente. Este momento, que la mayoría de los fans casuales ignoran, ya lleva un peso narrativo enorme. Gardner no solo fue rechazado por la ubicación, como más tarde fue canonizado como el plan B oficial de la tropa. Hal llegó a buscar a Guy personalmente para asegurarse de que, en caso de que algo le sucediera, Gardner fuera su sustituto. Pero hay algo que nadie se da cuenta. DC llegó a mostrar lo que habría pasado si el anillo hubiera ido a Guy. Y créeme, el universo habría sido del bien más brutal. Y quizás más seguro. Volveré a eso en un momento. Porque antes de ser el chico malo de la tropa, o el alivio cómico de uniformes exagerados, Guy Gardner era un héroe legítimo, digno de la elección original. Y esto cambia por completo cómo deberíamos enfrentar su presencia en el nuevo DCU de James Gunn. Él no es un extra. Es una pieza clave que ha sido pasada por alto por el canon, hasta ahora. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. En los primeros registros de DC, Guy Gardner era, en el mejor de los casos, un curioso Easy del universo de los Green Lanterns. Un personaje secundario, educado, incluso amable, que podría haber asumido el manto si la geografía hubiera jugado a su favor. Pero todo cambió en los años 80, cuando el dúo Steve Englehart y Joe Staton decidieron reescribir su ADN. Y aquí comienza la ascensión, o tal vez la desviación brutal, que convirtió a Guy en uno de los personajes más polarizadores de la editorial. Esta versión renovada sacó a la luz a un héroe inflamado, de mecha corta, inconsecuente y completamente inconforme con las jerarquías. No solo peleaba con los enemigos, también peleaba con los aliados, con los guardianes, con Batman, literalmente. El momento en que Batman apaga a Guy de un solo golpe en Justice League International se convirtió en una de las escenas más icónicas de los cómics. Pero aquí está el punto que pocos entienden. Esta actitud agresiva no surgió de la nada. Fue una reacción al apagamiento anterior. Guy no estaba tratando de ser Hal Jordan. Él estaba rebelándose contra el hecho de que nunca había sido tratado como igual. Este retcon no solo dio voz al resentimiento del personaje, sino que también lo lanzó al centro de la cultura nerd de los años 90. Obtuvo su propia serie, asumió una identidad propia lejos de la tropa, experimentó con otros anillos, incluido el amarillo, y demostró que podía sobrevivir lejos de la sombra de los demás linternas. ¿El resultado? Un personaje que nunca fue el más poderoso, pero tal vez fue el más humano entre ellos. Pero hay un detalle que casi nadie asocia con este nuevo Guy Gardner. Su propio aspecto que tanta gente critica hoy en día. La chaqueta, el copete, la exageración, está directamente inspirado en esa era específica de los cómics. Y a diferencia de lo que parece, no fue concebido como una broma. Fue una afirmación visual de que Guy no sigue los estándares, ni dentro ni fuera de la tropa. Y es por eso que la elección estética,
en la película de Superman de James Gunn, tan criticada en las redes, en realidad está totalmente alineada con el espíritu original del personaje. Pero para entender eso, necesitas saber de dónde viene. Y, sobre todo, lo que enfrentó antes de ponerse el anillo. Pero Guy no nació listo para eso, porque antes de la transformación en un ícono o un monstruo existía dolor. Y es precisamente ese dolor el que revelará el verdadero núcleo emocional del personaje. Si pensaste que la versión de Nathan Fillion en el uniforme de Guy Gardner para la nueva película de Superman era exagerada, puede ser que aún no hayas comprendido. Mirando la fuente original, el copete armado, la chaqueta ajustada, la sonrisa burlona, todo eso ya estaba en los cómics. No es una invención cómica de James Gunn. Es una reconstrucción fiel de una era en la que la apariencia hablaba tanto como el poder. En los años 80 y 90, la estética de Guy Gardner era una provocación constante. Mientras los otros linternas seguían la apariencia tradicional y las reglas de los guardianes, Guy decidió crear su propio traje, con un cuello alto y guantes de combate, exactamente para diferenciarse. En Green Lantern Corps, Bravo Zero, cuando finalmente acepta el anillo y llega a Oa, le pregunta directamente a Kilowog: ¿hay alguna posibilidad de personalizar el uniforme? La respuesta fue seca, pero el subtexto estaba allí. Guy nunca quiso ser solo otro soldado, quería ser recordado, y ser odiado también era parte del paquete. Este estilo agresivo, tanto en la apariencia como en el comportamiento, creó un efecto colateral curioso. Mientras Guy molestaba a otros héroes dentro de la narrativa, como el enfrentamiento mencionado con Batman, también comenzaba a atraer a fans que veían en él una ruptura necesaria. Un linterna verde que no tenía freno, pero tampoco ocultaba nada, que desafiaba a Hal Jordan y a los propios principios de la tropa. Y lo más importante, que no tenía miedo de parecer ridículo para desafiar una estructura que ya lo había excluido una vez. Por eso, cuando James Gunn elige llevar esta versión de Guy a la pantalla, con el corte de cabello retro y la chaqueta inflada, y no está creando un personaje caricaturesco, está rescatando la imagen de uno de los linternas más auténticos y complejos de los cómics. Y eso dice mucho sobre el tono que el nuevo DCU quiere adoptar. Audaz, autorreferente y consciente de sus propias capas de legado e ironía. Pero nada de esto tiene sentido sin entender el origen emocional del personaje. Porque detrás de la pose arrogante había un niño roto tratando de sobrevivir a su propia familia. Y es esa parte que la mayoría nunca vio. Guy Gardner no nació enojado. Fue moldeado por el rechazo, el desprecio y por un sistema familiar que decidió, desde temprano, que él era el problema. En los cómics del Nuevo 52, especialmente en el arco de Green Lantern Corps, Will al Acero, este origen emocional se desglosa con precisión quirúrgica y brutalidad. La historia muestra a un Guy al margen de su propia familia, donde el padre, un ex policía frustrado, canalizaba su amargura en el hijo menor. El hermano, policía ejemplar. La hermana, celebrada por seguir la tradición. ¿Y Guy? Un fracaso que, según su propio padre, manchó el apellido Gardner al ser expulsado de la fuerza. La escena en la que Guy intenta hacer las paces con su padre, ofreciéndole entradas para un juego, es quizás una de las más intensas jamás escritas para el personaje. No hay redención. El padre lo expulsa con frialdad. Y Guy, antes de irse, destruye en furia los marcos de los trofeos y certificados de la familia, como si dijera: si ustedes me borraron de su historia, entonces yo los borro de la mía. Pero es precisamente en esta secuencia. Es en este momento exacto cuando el anillo lo elige. No por gloria, ni por valentía teatral, sino porque, incluso roto, Guy Gardner aún ponía la vida de los demás por encima de su propio dolor. Y esa es la contradicción, que lo hace tan poderoso como peligroso. Un linterna que no reprime su ira, sino que la redirige. Esta versión revisada no solo profundiza en la psicología del personaje, sino que también explica su comportamiento impredecible en los años siguientes. Guy nunca fue simplemente impulsivo.
Era alguien en constante conflicto con las estructuras de poder, porque creció siendo aplastado por una... Y cuando la tropa de linternas le dio un nuevo nombre, una nueva carga, él no agradeció. Respondió con sarcasmo y furia, como alguien que nunca recibió nada gratis. Pero todo esto aún era solo el comienzo. Porque el verdadero salto de Guy Gardner llegó cuando pasó de ser un reemplazo a un linterna oficial. Y el universo, una vez más, no estaba preparado para eso. El momento en que finalmente el anillo de los linternas verdes elige a Guy Gardner no es en absoluto épico en el sentido tradicional. No hay aplausos, no hay mentores sonriendo, ni reconocimiento inmediato. Lo que hay es dolor, adrenalina. Guy Gardner es una elección que lo cambia todo, no solo para él, sino también para el equilibrio emocional de la tropa. La escena, contada en Green Lantern Corps Bola Cero, revela un detalle crucial. El anillo no vino como recompensa, vino como respuesta. Un llamado desesperado para alguien que, incluso devastado emocionalmente, demostró en el límite que aún podía salvar vidas. Mientras Guy conduce un vehículo con su hermano herido y su compañero muerto en el asiento trasero, el anillo atraviesa el vidrio y se anuncia: Guy Gardner, del sector 2814. Tienes la capacidad de superar un gran miedo. El momento, que podría ser tratado con reverencia, es recibido con ironía. Guy no agradece, no se emociona, simplemente asume. Porque, para él, eso no era un regalo, era lo mínimo que el universo le debía. Su llegada a Oa refleja esto. En lugar de humildad, cuestiona el uniforme, desafía la autoridad, se burla de los guardianes. Y cuando Hal Jordan aparece para darle la bienvenida, Guy responde con sarcasmo. Superman y la Mujer Maravilla reciben toda la atención, ¿verdad? Él sabe su lugar en el sistema, y sabe que, incluso con el anillo, tendrá que gritar para ser escuchado. Pero este sarcasmo esconde una verdad incómoda para la propia mitología de la tropa. Guy Gardner no es solo uno más. Él es un linterna que nunca quiso ser un símbolo. Quiere ser un agente de acción, de ruptura. Y tal vez por eso su uniforme parpadea con más intensidad, como si el anillo mismo luchara por contener su voluntad. Este momento marca el fin de la espera y el inicio del conflicto. Porque ahora, Guy ya no es solo el plan B de DC. Oficialmente es el tercer linterna de la Tierra. Y con esto, la balanza de poder comienza a inclinarse, no por la fuerza del anillo, sino por la fuerza de la personalidad de quien lo lleva. Pero esa no sería su única identidad. Porque lo que vendría después demostraría que Guy Gardner era quizás el linterna más peligroso de todos, precisamente por no limitarse al color verde. Mientras Hal Jordan representa la fuerza estable de la voluntad y John Stewart encarna la disciplina estratégica, Guy Gardner se destaca por una razón mucho más inestable. Él es el único linterna terrestre que canaliza, en diferentes etapas de la vida, tres emociones fundamentales del espectro emocional: la voluntad, el miedo y la furia. Y esto lo coloca en un territorio que ningún otro miembro de la tropa se atrevió a explorar con tanta intensidad. Después de años sirviendo como linterna verde, Guy decide abandonar la tropa y seguir por su cuenta. Esta ruptura se marca en su serie en solitario de 1992, donde aparece utilizando un anillo amarillo. Exactamente, el mismo tipo de anillo que una vez fue símbolo del villano Sinestro. ¿El motivo? Simple, Guy ya no aceptaba seguir las reglas de un grupo que veía como restrictivo. Y la elección del anillo amarillo, que canaliza el miedo, no fue aleatoria. Fue una afrenta. Un mensaje visual de que no necesitaba la aprobación de los guardianes para seguir siendo letal. Pero el momento más oscuro, y quizás más simbólico, ocurre en Green Lantern Corps Bale 43, ya en la saga Blah, Noche Más Oscura. Después de la muerte de Kyle Rayner, su aliado y amigo, Guy es consumido por una ira incontrolable. Y esa furia convoca un nuevo anillo, el rojo. Un anillo que reemplaza la sangre por la bilis incandescente de la pura ira. Se convierte en un linterna rojo. Y durante un breve periodo,
Guy Gardner es el portador de 2 anillos, uno verde, de la voluntad, y uno rojo, de la ira. Un paradigma ambulante, un campo de batalla emocional en forma humana. Esta fase no dura mucho, pero es suficiente para establecer una verdad que el canon nunca ha borrado. Guy Gardner es el linterna más emocionalmente volátil, y por lo tanto, quizás el más peligroso, porque él no reprime, él siente. Y siente con tanta intensidad que el propio anillo no puede mantener estable su energía. En los cómics, esto se representa visualmente con chispas que escapan del anillo incluso cuando está inmóvil. Esta pluralidad de colores, emociones e inestabilidades lo convierte en algo raro. Un héroe que es a la vez arsenal y amenaza. Y es por eso que, cuando aparece en cualquier arco de crisis, las decisiones a su alrededor nunca son neutrales. Guy entra en escena para romper patrones. Y a veces, también para romper aliados. Pero este impacto narrativo solo se concretizó porque los guionistas decidieron poner a Gardner en el centro de la acción. Como mentor, como broma, como traidor o como vengador. Y es en esta gama de versiones que surgieron los arcos más memorables de su carrera. Algunos de ellos aún están siendo olvidados. Eso es un error. Ningún otro linterna ha tenido una trayectoria tan impredecible como Guy Gardner. Y no es una exageración, es un registro canónico. Desde momentos cómicos hasta enfrentamientos cósmicos, los arcos que consolidaron a Guy como una figura central de DC son, ante todo, señales de un personaje que nunca aceptó quedarse en la sombra. Uno de estos hitos es la clásica Liga de la Justicia Internacional, donde entra como el agente del caos en medio de un grupo de héroes que incluía a Batman, Blue Beetle y Martian Manhunter. Es allí donde ocurre el famoso One Punch. Cuando Batman, cansado de las provocaciones de Guy, lo noquea de un golpe seco y preciso. La escena, además de icónica, reveló lo que DC estaba probando. ¿Hasta dónde Guy podría llegar sin perder su función narrativa? Y la respuesta fue clara. Podía caer, pero siempre se levantaba más ruidoso. Otro arco decisivo ocurre en Green Lantern, Last Arco 195, durante los eventos de Crisis en Tierras Infinitas. Los guardianes de Oa, conscientes de la inestabilidad del multiverso, deciden activar a Guy como linterna oficial. Esto marca su ascenso formal al puesto de tercer linterna de la Tierra, después de Hal Jordan y John Stewart. Aquí es colocado en la primera línea de la crisis cósmica, no por estabilidad, sino por necesidad. Porque, en palabras de los propios guardianes, quizás solo alguien impredecible pueda manejar el caos absoluto. En Green Lantern, Recharge, una miniserie escrita por Geoff Johns y Dave Gibbons, Guy asume el papel de mentor. Y es en este contraste y que brilla. El mismo personaje que alguna vez fue expulsado de la tropa, ahora lidera a los novatos como si fuera un veterano militar. Pero no por un respeto ciego a las reglas, al contrario. Enseña con sarcasmo, empuja los límites y, por eso mismo, gana una confianza real. Algo que Hal y John, muchas veces, tuvieron que imponer por la autoridad. Pero quizás el arco más personal se encuentre en su serie En solitario de 1992, donde abandona el anillo verde y comienza a actuar con el anillo amarillo, fuera de la tropa. La serie duró 45 ediciones, y allí vemos a un Guy intentando definir quién es sin depender de juramentos o códigos alienígenas. La historia Yesterday's Sins, que va de los números 11 al 14, revisita su infancia de manera profunda y emocional, revelando cómo la figura del padre abusivo seguía presente, incluso cuando intentaba ser un héroe. Es aquí donde entendemos que detrás del grito y del golpe había un trauma nunca resuelto. Y por supuesto, no se puede ignorar el lado más vulnerable de Gardner en el arco de los Red Lanterns. La muerte de Kyle Rayner desencadena su transformación en un símbolo de la furia absoluta. Pero en lugar de convertirse en un villano, Guy canaliza esa ira contra los linternas negros, demostrando, una vez más, que incluso cuando explota, lo hace en la dirección correcta. Estos arcos no solo solidificaron a Guy Gardner
como una figura esencial dentro de la mitología de DC, sino que también allanaron el camino para lo que podría convertirse en el cine. Porque si James Gunn decide explorar estas fases, principalmente el contraste entre hombres, Thor, villano y justiciero, tenemos en nuestras manos un personaje con peso emocional, historia real y potencial para robar cualquier escena, incluso cuando no dice nada, incluso cuando solo golpea. La presencia de Guy Gardner en la nueva película de Superman, interpretado por Nathan Fillion, no es solo una adición cómica o un gesto a los fanáticos más acérrimos. Es una clara señal de que el nuevo DCU de James Gunn está dispuesto a explorar capas que la antigua era cinematográfica de DC nunca tuvo el coraje de tocar. Porque incluir a Guy, con su aspecto más caricaturesco, no es solo rescatar a un personaje, es asumir un riesgo narrativo. Y todo riesgo, cuando está bien fundamentado en los cómics, tiene un propósito. La elección de Gunn por Fillion, un actor con carisma ácido y un agudo sentido del humor, no es casual. Apunta a una versión de Guy que actuará como disonancia dentro del equipo. Alguien que rompe el ambiente, cuestiona todo y no duda en decir lo que nadie quiere escuchar. Pero este papel, que puede parecer simplemente humorístico a primera vista, tiene un propósito mucho más grande: revelar las tensiones internas del nuevo universo en construcción. Si el nuevo Superman de David Corenswet va a rescatar el idealismo clásico, es casi seguro que Guy será utilizado como contrapunto directo. Una colisión de posturas, un enfrentamiento de métodos. Y esto ya ha sucedido antes. En los cómics de la Justice League International, por ejemplo, la fricción entre Guy y otros héroes era más que dinámica de grupo. Era un laboratorio narrativo para mostrar lo que funcionaba y lo que no. Pero hay un detalle que casi nadie notó entre líneas en la selección de actores. La versión elegida para Guy en la película parece provenir directamente de la fase más caricaturesca y ruidosa del personaje, no de su fase de mentor, ni de su época más oscura. Y esto es estratégico, porque si el primer contacto con el público es con la versión más irritante de Gardner, la transición posterior a una figura más seria e incluso trágica tendrá un impacto mucho mayor. Gunn puede estar preparando un arco de redención disfrazado de broma. Y si esto sucede, Guy podría convertirse en el termómetro moral del nuevo DCU. El personaje que comienza como un provocador y termina siendo el único dispuesto a hacer lo que los demás no pueden. Porque esa es la esencia de Gardner en los cómics: ser incómodo, pero necesario. La pregunta que queda es: ¿está el público preparado para ver al Linterna más impredecible de todos robarse la escena en una película que, hasta ahora, parecía centrarse en restaurar el mito de Superman? Y más aún, ¿será esta aparición el presagio de la llegada de la tropa de linternas verdes como eje central del nuevo universo? Guy nunca fue un héroe fácil de digerir. Pero en tiempos de reboots y reescrituras, a veces es precisamente esa incomodidad la que hace que un personaje sea inolvidable. Y tal vez, solo tal vez, ese haya sido el plan todo el tiempo. Entre todas las versiones que Guy Gardner ha asumido, Linterna Verde, Linterna Amarillo, Red Lantern, Justiciero Solitario, existe un patrón silencioso del que pocos hablan. En todos estos roles, Guy nunca dejó de ser una especie de termómetro emocional del universo DC. Cuando el mundo estaba colapsando, cuando las estructuras tradicionales fallaban, era él quien surgía con una solución brutal, impulsiva, pero, la mayoría de las veces, efectiva. Esto no es coincidencia, es construcción de personaje. Y el cine está a punto de tocar este punto. En la cronología de los cómics, cada vez que Guy cambia de color, ya sea por miedo o por furia, es porque algo más grande está fuera de control. Durante Blackest Night, por ejemplo, su transformación en Red Lantern no ocurre como desviación, sino como reflejo de un desequilibrio absoluto. Y DC utilizó esto como herramienta narrativa. Si Gardner está en furia, es porque el universo ha perdido el rumbo. Esta simbología, casi siempre ignorada en análisis superficiales, es lo que lo convierte en algo más que un antihéroe. Él es una señal narrativa. Y si James Gunn lleva esta lógica al nuevo DCU, tenemos un posible mapa
de hacia dónde todo se dirige. La introducción de Guy como una figura desestabilizadora puede ser el presagio de una crisis, no necesariamente cósmica, pero interna, de valores, de ideales y tal vez, incluso de liderazgo. Porque si el Superman de Gunn representa el renacimiento de la esperanza, Guy puede ser el recordatorio de que no todos están listos para creer de nuevo. Y eso, por sí solo, crea suficiente tensión dramática para sostener un arco más amplio. Algunos fanáticos especulan que el exagerado aspecto retro de Guy en la película no es solo un homenaje, es señuelo. Un disfraz para ocultar cuánto puede llegar a ser central este personaje en los conflictos futuros. No como villano, ni como mentor, sino como la pieza que rompe con todo cuando las reglas dejen de funcionar. Y aquí va una última provocación. Si el nuevo DCU realmente quiere explorar el espectro emocional de los linternas, toda la psicodinámica entre la voluntad, el miedo, la ira, la compasión, el amor, la esperanza, entonces Guy Gardner es, irónicamente, el personaje más completo para iniciar ese viaje, porque ya ha pasado por casi todas esas etapas y ha sobrevivido, a su manera, pero ha sobrevivido. ¿Crees que esta lectura tiene sentido? ¿Será que Guy será solo un alivio cómico? ¿O será que es la primera señal de que la nueva era de DC será más radical de lo que parece? Dímelo en los comentarios.